van a tener la oportunidad de poder detectar esta enfermedad oportunamente y seguramente en el momento que ustedes lo detecten de manera oportuna, van a poder sentirse muy satisfechos cuando vean que a su enfermo, que de una u otra manera pudieron detectar este problema, se les dio un tratamiento oportuno y van a tener una sobrevida libre de la enfermedad. Ese es el reto al que nosotros debemos de aunarnos en cada uno de los rincones de cualquier país en el cual nosotros desempeñemos nuestras funciones como médicos. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y vean esta que implica el producto de una prostatectomía radical en el cual se logró detectar el cáncer de próstata en una etapa contenida única y exclusivamente al órgano y se le pudo brindar a este paciente la exéresis, el quitar la glándula prostática en su totalidad junto con las vesículas seminales y la parte terminal de los conductos deferentes, proporcionando una sobrevida libre de enfermedad al paciente que sufrió este procedimiento. Pero para que nosotros podamos entender a este problema neoplásico, voy a tratar de llevarlos de la mano en un ABC para que podamos comprender en dónde es que aparece el cáncer de próstata y qué es lo que nosotros como médicos podemos hacer para poder detectar esta enfermedad oportunamente. Siguiente, por favor. Todo se reduce a cuando nosotros estamos prácticamente en la 10ª semana de gestación. 10ª semana de gestación, en donde a partir de urogenital, que son los primordios de lo que va a ser la glándula prostática, van a comenzar a aparecer las yemas de lo que en el futuro va a ser la glándula prostática. Siguiente. Aquí, en esta diapositiva, enfatizo mucho el hecho de que a partir del seno urogenital, a partir de la siguiente, por favor, de la 10ª semana, nosotros vamos a ver cómo aparecen las yemas de este proceso de crecimiento de la glándula prostática. Siguiente. Aquí, estas fotografías extraordinarias, extraordinarias, con microscopio de barrido, podemos ver precisamente esta estructura embrionaria del seno urogenital y la zona que están viendo ustedes punteada es precisamente esa zona donde van a aparecer el desarrollo de las yemas de la glándula prostática. Las siguientes diapositivas de izquierda a derecha son específicamente cada 45 grados de lado, de frente, de lado y en la cara posterior para que podamos nosotros entender perfectamente bien cómo es el hecho del desarrollo de la glándula prostática. Siguiente. Aquí, en esa zona, vean ustedes cómo empiezan a aparecer en esta extraordinaria reconstrucción las yemas de las diferentes zonas de lo que va a ser la glándula prostática. Siguiente. Una vez que empieza el desarrollo de estas yemas, empieza a la vez el desarrollo a través de los conductos de Wolf, el desarrollo de las vesículas seminales y lo que son la parte terminal de los conductos deferentes para formar ese nido de las glándulas en las cuales van a ser tan importantes para nosotros en el eyaculado durante nuestra vida sexual activa. Siguiente. Vean ustedes estas extraordinarias diapositivas en las cuales estas fotografías de embriones en las cuales en el seno urogenital comienza cada determinada semana a desarrollarse tanto la vejiga como la glándula prostática hasta alcanzar prácticamente un desarrollo completo casi al término de nuestra gestación. Siguiente. Así, en el trayecto de nuestro nacimiento, resulta que nuestra glándula prostática pesa 1 gramo. Eso es lo que pesa la glándula prostática al nacimiento nuestro.
Aquí, en estos esquemas, ustedes pueden apreciar perfectamente bien las diferentes zonas de nuestra glándula prostática. Enfatizo y les digo que es muy importante que veamos la zona amarilla. Esa zona amarilla representa el 75% de manera normal de nuestra glándula prostática. Y es precisamente en esa zona, denominada zona periférica, en donde va a aparecer los primordios y el desarrollo del cáncer de próstata cuando se presenta. Vean ustedes cómo hacia la parte izquierda, donde aparecen estos terminales, donde está la parte gruesa de nuestra próstata, ahí es precisamente donde está la unión a la vejiga. Es donde la próstata se prolonga con la vejiga y la uretra pasa exactamente en medio. Es muy importante que nosotros, si apreciamos este esquema, sepamos que si el paciente de nosotros está en decúbito con la cabeza hacia la izquierda, vamos a tener mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque esa zona amarilla es precisamente la que vamos a tener al alcance de nuestro dedo durante la exploración cuando tengamos a nuestro paciente frente a nosotros. Por favor, no olviden esta imagen porque es muy importante para nosotros. Siguiente. Ahí está la zona periférica, que es el asiento de manera regular hasta en el 80% de los primordios del cáncer de próstata. Siguiente. Y esta diapositiva es prácticamente para que nosotros tengamos en mente lo que es la situación anatómica verdadera de nuestra glándula prostática. Ubicada debajo de la vejiga, está atravesada en medio por la uretra, el conducto a través del cual orinamos, y prácticamente va a tener una relación íntima con las vesículas seminales y con la porción terminal ampular de los conductos deferentes. Esa es la importancia de los órganos vecinos que tiene nuestra glándula prostática. Siguiente, por favor. Aquí está el por qué y cómo funciona nuestra próstata. Esa es la unidad funcional de nuestra glándula prostática. Es un acino prostático constituido primordialmente por células secretoras que van a ser las que salgan afectadas cuando se desarrolla el cáncer de próstata. Y ahí está nuestra explicación de el por qué el 98% de los cánceres de la glándula prostática son del tipo adenocarcinoma. Son originados precisamente en esta porción del acino prostático, que es la unidad funcional de nuestra próstata y que es precisamente la que sufre el daño de convertirse a una célula cancerígena. Siguiente. Ahí está lo que es el esqueleto de nuestra glándula prostática. Los acinos prostáticos se encuentran distribuidos inmersos dentro de lo que son las células estromales, el músculo liso, fibroblastos y endotelio. Pero el 98% del cáncer de próstata son producidos por una alteración en la célula secretora de la acino prostática, insisto, la unidad funcional de nuestra glándula prostática. Siguiente. No basta entonces que al nacer nuestra próstata, que pesa 1 gramo, va a aparecer la adolescencia. Y esa etapa de la adolescencia para el hombre va a ser altamente influida por la producción de hormonal. Y la producción hormonal en testículos que van a representar la producción de testosterona y por las glándulas suprarrenales que producen la dehidroepiandrostenediona, van a constituir entre ambos, testículo y glándula suprarrenal, el 100% de la producción de andrógenos. Y este es el estímulo mayor que recibe la glándula prostática para alcanzar su peso y tamaño
con el cual se va a mantener durante la etapa de la vida sexual adulta del hombre, llegando a pesar de manera natural 20 gramos, 20 gramos, y si nosotros tomamos en consideración y traducimos lo que es 1 gramo a centímetros cúbicos, el volumen natural de una próstata sana que no tiene cambio alguno va a ser de 20 centímetros cúbicos. Siguiente, por favor. Ahí está lo que de qué manera funciona nuestra glándula prostática. Importantísimo la producción de líquido prostático que forma un componente primordial dentro de lo que es el líquido seminal. Siguiente. Y ese líquido que produce la glándula prostática, que es de un contenido altísimo en minerales, ya que tiene calcio, cadmio, zinc, magnesio, manganeso, selenio, aluminio, va a ser un líquido que es mágico. Es precisamente ese líquido que produce nuestra glándula prostática el que le va a proporcionar vitalidad, vida a nuestros espermatozoides hasta 5 días después de haber salido de nuestro cuerpo, esperando al óvulo para su fertilización. Es por eso que estamos en esta vida absolutamente todos, gracias a la producción y trabajo de nuestra glándula prostática. Y no termina ahí solamente lo que es la función de nuestra próstata. La próstata tiene una segunda función importantísima y que muy pocas veces se puede llegar a entender si no lo vemos en este esquema que les pongo aquí. Siguiente, por favor. Vean ustedes cómo toda la testosterona que producen los testículos pasa y llega a esa célula secretora que representa la célula epitelial prostática y entra dentro de su citoplasma por difusión. En el citoplasma se encuentra a una enzima que es la 5-alfa reductasa, y la unión de la testosterona con esta enzima forma el complejo de dihidrotestosterona, que es prácticamente el complejo que va a llegar al receptor androgénico en la membrana nuclear de nuestra glándula prostática, y ese es el switch, es la llave de la función de nuestra próstata para producir factores de crecimiento. Siguiente. Y estos factores de crecimiento forman un mecanismo de homeostasis, de producción de los mismos, y específicamente la célula epitelial va a tener la gran funcionalidad de producir principalmente el Transforming Growth Factor beta 1, que es el que va a mantener a raya el tamaño y el número de la célula estromal. Y la célula estromal, en respuesta, va a producir otros factores de crecimiento que a su vez van a mantener el equilibrio en el número y en el tamaño de la célula epitelial, manteniendo la funcionalidad total de nuestra glándula prostática. Esto creo que como médicos debemos saber, es un mecanismo maravilloso de homeostasis de un órgano tan pequeño como es la glándula prostática y que nos da prácticamente la vida a los seres humanos. Adelante, por favor. Y no basta más que una célula secretora de nuestra glándula prostática llegue durante su vida real a presentar 3 mecanismos importantísimos para que aparezca el cáncer. ¿Cuáles son estos? Uno de ellos es el acortamiento de los telómeros. El acortamiento de los telómeros va a hacer que nuestra célula caiga en senescencia y va a quedar a la deriva. Se transforma en una célula vieja y, como todo viejo, prácticamente va a presentar mucha fragilidad. Fragilidad en su interior. Los mecanismos, el segundo mecanismo es donde se presenta el acúmulo de hidrogeniones dentro de las mitocondrias, radicales libres que van a producir daño celular y daños en la membrana nuclear de las células, y esto en conjunto con el tercer mecanismo, que son
prácticamente la inhibición de los oncogenes que suprimen el crecimiento tumoral, junto con la producción de los oncogenes que favorecen el desarrollo, da como relación que una célula que estaba trabajando perfectamente bien, al llegar a su senescencia, queda expuesta y pueda presentar mutaciones para convertirse en una célula cancerígena, y ahí comienza lo que en el futuro va a ser un cáncer clínico. Siguiente, por favor. No basta más que una sola división, una iniciación de una célula cancerígena, como lo vemos en el segundo nivel, con la célula de distinto color, para que ésta sea la encargada de seguir duplicándose a una manera totalmente extraordinaria. Recordemos, una célula cancerígena es aquella que se olvida de obedecer órdenes, no obedece a nadie y empieza una replicación extraordinariamente rápida que va a dar al traste con el crecimiento de sus células normales vecinas, y esto es lo que en el futuro va a hacer la aparición de un cáncer. Es precisamente esto lo que les estoy comentando, lo que corresponde a la fisiopatogenia de la aparición del cáncer de próstata. Siguiente, por favor. Así vemos nosotros cómo el cáncer de próstata va, como les comenté, a competir con el cáncer de pulmón, para tener una incidencia de presentación a veces en el segundo lugar, a veces en el tercero y a veces en el cuarto lugar en incidencia. Y cuando hablamos de mortalidad, siguiente, no podemos dejar de mencionar que, sobre todo en los países de Centroamérica, en los países del Caribe, donde existen raíces africanas con raza negra, se van a presentar las mayores tasas de incidencia del cáncer de próstata. Y a la vez van a presentar una altísima tasa de mortalidad. México no es la excepción. Vean ustedes en esta diapositiva, como les comento, que nuestro país tiene el 36,1 por 100,000 habitantes de incidencia de presentación. Siguiente. Y cuando hablamos de mortalidad, resulta que nuestro país está ubicado con una tasa de 15,5 por 100,000 habitantes como un índice de mortalidad producido por esta enfermedad. Siguiente. Es así como a través del tiempo no hay estadística en nuestro país más brutal para la presentación y mortalidad de cáncer en hombres que lo que significa el cáncer de próstata. Enfatizado en las distintas instituciones en donde trabajamos el cáncer de próstata día a día, no tenemos competencia con otro, a excepción del cáncer de pulmón, que el cáncer de pulmón se presenta en ambos sexos y este es exclusivo del sexo masculino. Siguiente. Es a través de estas últimas décadas cuando nosotros hemos tenido la introducción de una prueba que apareció en nuestro país a finales de los 80, la determinación del antígeno prostático específico, que todos ustedes a nivel mundial, todos nosotros quienes damos consulta, tenemos a la mano la presencia de que en cualquier laboratorio nos puedan hacer la determinación sérica del valor del antígeno prostático específico. Ya veremos de qué se trata. Y esta herramienta para el diagnóstico oportuno del cáncer de próstata ha incrementado el diagnóstico de cáncer de próstata en nuestro país. En la institución donde me honro trabajar, tenemos un promedio de entre 150 a 180 casos nuevos por año de esta enfermedad. ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Cuál es el problema primordial de los países latinoamericanos? El diagnóstico tardío de esta enfermedad. Ven ustedes por qué les comenté al inicio del gran compromiso que tenemos en cualquier lugar que nosotros nos desempeñemos como profesionales de la salud, de poder detectar esta enfermedad
en tiempo y forma. Nos vamos a sentir muy orgullosos de realmente saber que fuimos los que pudimos ayudar a ese enfermo a tener una sobrevida libre de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Es así como desde que nosotros estamos frente a nuestro enfermo, tendremos que echar mano de lo que aprendimos en nuestras escuelas de medicina, de nuestra formación como médicos, del hecho de saber de que para que nosotros podamos tener un diagnóstico de certeza, lo único que tenemos que hacer es practicar nuestra profesión con fe, con ahínco, sin inhibición. ¿Qué implica esto? Única y exclusivamente partir del principio de hacer una historia clínica no buena, sino una historia clínica excelente. Y para ello, como les digo a mis alumnos, tendremos que tener la oportunidad desde el inicio, desde que se presenta el paciente en la puerta del consultorio, tendremos que tener en la mente la ficha de identificación: nombre, sexo, edad, domicilio, religión, nacionalidad, escolaridad, el, dónde nació, 12 parámetros de la ficha de identificación, e inmediatamente nos vamos precisamente a detectar los factores de riesgo. Hablando específicamente del cáncer de próstata, no podemos dejar de mencionar que la raza, cuando se presenta en aquellos pacientes que tienen antecedentes de tener raza negra, van a tener la desafortuna de tener presentaciones de cánceres de próstata muy agresivos. Se presentan a temprana edad, evolucionan muy rápidamente y el índice de mortalidad que presentan estos pacientes, si no sabemos detectarlos a tiempo, se nos va a morir. Eso es lo importante de esta plática, que nosotros tengamos la oportunidad realmente de poder detectar esta enfermedad a tiempo. Entonces, la raza. Nosotros estamos prácticamente no exentos del problema. Los hispanos también tenemos, como ya lo vimos en números redondos, lo que les comenté con la incidencia y la mortalidad de los latinos con respecto a esta enfermedad. Siguiente. Entonces, otro factor de riesgo, precisamente la herencia. Anteriormente no se le daba importancia a lo que era la herencia en el cáncer de próstata. Sin embargo, hoy en día nosotros tenemos perfectamente estipulado que un paciente que tengamos frente a nosotros que en el interrogatorio nos dice, es que mi abuelo o es que mi hermano, o es que mi papá padeció de cáncer de próstata, ojo, ese enfermo tiene 2 veces más posibilidades de desarrollar cáncer de próstata que quien no tiene ese antecedente. Pero cuidado, si ese enfermo me dice, es que mi abuelo y mi tío, es que mi abuelo y mi papá, cuando se presentan dos familiares directos que presentaron o presentan esta enfermedad, de 2 veces mayor la posibilidad, se va a 6 veces más. Entonces ese enfermo se transforma en un paciente que tenemos que tener un seguimiento cercano cada 3 meses si es posible. No es ningún pecado que ustedes citen a su enfermo cada 3 meses. No necesariamente tienen que tener cada 3 meses un antígeno prostático específico, pero sí tendremos que tener esa acuciosidad de mantener una vigilancia estrecha a estos enfermos que tienen el antecedente herencial para el desarrollo de cáncer de próstata. Y no es solamente cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque si la madre o el padre o el tío tuvieron cáncer de próstata uno, cáncer de mama la otra, cáncer de colon, los 3 tipos de cáncer son del mismo tipo histopatológico, adenocarcinoma. Entonces tiene que ser de mayor importancia para nosotros este tipo de antecedentes herenciales en nuestros enfermos. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, en nuestro país, la dieta, no, es que se me fue, disculpen, hacia atrás dos, por favor. ¿Qué otra cosa influye? La dieta. Está totalmente demostrado que los países que menos incidencia de cáncer de próstata tienen son aquellos, los orientales.
Japón, aunque padecen de otro tipo de cáncer, colon y estómago son su coco, el cáncer de próstata no se presenta. Y entonces empezaron a trabajar el por qué y cayeron en la dieta. Y se notó que aquellos orientales que viajaban a los países occidentales como el nuestro y empiezan a vivir y a transformar su dieta en la del país en donde viven, aumenta la incidencia de presentación igual a la del país donde viven. ¿Por qué? Porque cambian su dieta. Y entonces las grasas poliinsaturadas son un factor de desbeneficio para que se desarrolle esta enfermedad. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, una de las situaciones de la dieta que nosotros podemos sacar sutilmente a los pacientes es si tienen una alta ingesta de este tipo de grasas poliinsaturadas. Siguiente, por favor. Ya hablaremos de prevención. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa una vez que nosotros tenemos detectados los factores? Vamos, paciente de 60 años que tiene su papá y su abuelo con el antecedente de cáncer, que come muchas garnachas, mucha grasa. Yo ya como médico me pongo abusado y digo, ah, caramba, tengo que poner mayor énfasis en este paciente para saber si tiene cáncer de próstata o no. Pero ¿qué va a suceder? Como todos los cánceres en su etapa inicial, compañeros, compañeras, por desafortuna, el cáncer de próstata en su etapa inicial va a cursar totalmente asintomático, asintomático. Y eso es por una simple y llana razón. ¿Recuerdan el esquema de la zona amarilla? ¿Dónde está y cómo se llama? Se llama zona periférica. Y es precisamente lo que nosotros podemos ver. Vean ustedes. Próstata, y si mi cáncer aparece en la orilla, pues es muy poco probable que yo ya teniendo un cáncer con un foco, va a tener que abarcar la mitad de la próstata para que llegue a la uretra y entonces empiece yo, enfermo, a tener síntomas. No es así, a diferencia de lo que es la hiperplasia. La hiperplasia prostática en este otro modelo, vean ustedes cómo se va a comenzar a desarrollar en el centro de la próstata. El cáncer se desarrolla en la orilla. Por eso, ahí la importancia de que nosotros efectuemos una historia clínica perfectamente bien hecha. Cuando se presentan los síntomas, como son el mal vaciamiento, el mal almacenamiento de la orina, entonces se van a presentar de manera súbita y muy rápida. ¿Pero por qué? Porque ya esa próstata está muy infiltrada por el cáncer. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que echar mano de las herramientas para poder efectuar un diagnóstico oportuno. ¿Y saben ustedes cuál es la mejor herramienta que tenemos? Nuestra exploración. Vuelvo a insistir, el hacer de nosotros con nuestro paciente una historia clínica completa, excelente, que implique el interrogatorio completo, pero también no olvidemos hacer una exploración de pie, de cabeza a los pies. Ojo, tendremos que tener la curiosidad. Primero, no explorar a los pacientes solos. Dos, solicitar permiso a los pacientes para exploración de genes. No dejar nunca la exploración rectal digital. En el momento que nosotros hacemos una exploración rectal digital, en ese momento ya tenemos nuestra primera impresión diagnóstica. ¿Qué voy a buscar en mi exploración? Siguiente. Siguiente. Ok, vamos, adelante, por favor. Ok, listo. Pongamos entonces nuestros dedos. La anterior, por favor.
nuestros dedos, pulgar y meñique muy firme, ¿sí? Tal como está en el esquema, pulgar y meñique. Si yo en mi exploración rectal estoy palpando la consistencia de la región hipotenar, la que está por debajo del meñique, del dedo chiquito, esa es una consistencia totalmente normal de la próstata. Si yo a la hora de hacer mi tacto rectal palpo la zona de la eminencia tenar, aquella que está por debajo del pulgar, esa es una consistencia que no es sospechosa de cáncer, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede si estoy explorando mi próstata con esta consistencia y de repente palpo algo semejante a mi base de la falange? ¿Sí? Toquemos aquí y eso es la consistencia dura, la consistencia pétrea, la consistencia ósea que se transforma en un nódulo sospechoso de tumor hasta no demostrar lo contrario. ¿Hemos hecho gastar al paciente algo? Absolutamente nada. Simplemente estamos cumpliendo con nuestra función como médicos de contacto. Masculino, 60 años, dos familiares con cáncer, con dieta hipergrasa, ¿sí? Y que además en mi exploración, a pesar de que él me dice que está muy bien, yo le estoy encontrando un nódulo sospechoso de tumor. Entonces sí, he hecho mano de mi segunda herramienta diagnóstica. ¿Cuál es? La siguiente, por favor. La determinación. Esta que nosotros tuvimos es la primera herramienta, la que obtenemos de manera física en la revisión de nuestro enfermo. Ahora vamos con la herramienta de laboratorio. La detección del valor del antígeno prostático específico. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es el antígeno prostático? Es simplemente una proteína líquida que forma parte de los líquidos que produce nuestra próstata. El antígeno prostático específico en el semen tiene una función muy específica. Va a ser el encargado de licuar el semen. Cuando el hombre eyacula, eyacula en grumos. Y en un tris se aguada. ¿Para qué? Para formar en el semen el mar donde van a nadar los espermatozoides en búsqueda de la fertilización del óvulo. Por lo tanto, el que aguada al semen es precisamente el antígeno prostático. Pero entonces, ¿por qué en sangre? ¿Por qué no lo manda a determinar en semen? Porque solamente el 0,1% de esa sustancia va a rebasar la barrera hemática y pasa a la sangre. Siguiente, por favor. Entonces, para que nosotros sepamos interpretar las cosas de los estudios que estamos mandando, pues tendremos que saber primero qué es lo anormal, digo lo normal, para que yo le pueda decir a mi enfermo si está mal en lo que parte prácticamente ese estudio que yo lo estoy haciendo gastar. Cuando el antígeno prostático específico salió, se determinó como valor y sigue siendo vigente. Para todos nosotros sigue siendo vigente. ¿Cuál es el valor normal que debemos nosotros esperar en un antígeno prostático específico? De 0 a 4 nanogramos. 0 a 4 nanogramos por decilitro. Sin embargo, posteriormente se vio que había de esos pacientes que tenían de 0 a 2, por ejemplo, un 25% de los pacientes tenían cáncer. Ah, caramba, pues entonces no sirve el antígeno, ¿no? Y aparte de ello, aquellos pacientes que tenían antígeno por arriba de 4 y que los biopsiaban en los países primermundistas, donde se tiene dinero, y a todos los enfermos que tenían arriba de 4 como única prueba, ¿eh? Por eso les digo, la primera herramienta diagnóstica es nuestro dedo, la revisión, la exploración física, ¿sí?
La segunda herramienta es, ustedes se van a encontrar a muchos pacientes que les lleguen a sus consultorios y le van a decir, mire, estoy muy preocupado porque tengo esta prueba alterada, pero no me voy a tocar, ¿eh? Si nosotros le hacemos caso al paciente y evitamos nuestra primera arma y nuestra primera herramienta, pues ya no vamos a quedar completos en nuestro diagnóstico. Entonces, el antígeno prostático, por favor, tómenlo en consideración, es la segunda herramienta, no es la primera. La primera es precisamente nuestra exploración física. Sigo. Masculino, 60 años, antecedentes dos familiares, dieta hipergrasa, con un nódulo que le palpé y un antígeno por arriba de 4. Ya me estoy poniendo muy contento porque prácticamente estoy cumpliendo con todos los requisitos de un diagnóstico oportuno del cáncer. Ya me estoy emocionando como médico de saber que voy a poder determinar si mi enfermo que tengo, a pesar, insisto, de que me dijo que estaba muy bien, yo le encontré un cáncer de manera oportuna. Siguiente. Entonces, con estas variantes que tiene el antígeno prostático, por debajo con cáncer, por arriba sin cáncer, pues prácticamente se echó mano de sub, un subtotal del antígeno. Vean ustedes aquí cómo nuestra célula epitelial prostática está produciendo las moléculas representadas por las esferas. Hay ¿cuántas esferas? Tenemos 10 esferas que van pasando a los vasos sanguíneos. ¿Y qué tenemos en los vasos sanguíneos todos los seres humanos? Proteínas. ¿Qué cosas son las proteínas? Yo lo digo vulgarmente, son los camiones de volteos de la sangre, son los camiones acarreadores de sustancias y el antígeno no es la excepción. Entonces, de ahí, de ese esquema que yo les pongo, en donde de las 10 moléculas que pasan, 5 van a ocupar un camión y 5 van a quedar libres. Entonces, prácticamente va a haber un equilibrio entre las que están libres y en las que están prácticamente unidas a proteínas. Siguiente. Aquí nosotros podemos apreciar de nuevo lo mismo como la barra completa, uniendo verde y amarillo, nos va a representar el valor total de nuestro antígeno prostático. Así lo voy a solicitar, ¿eh? Así voy a solicitar. Yo solicito la determinación sérica del antígeno prostático específico total y fracción libre, que es un subtotal de esa fracción total. ¿Y cuándo va a cobrar importancia esto? Este antígeno libre, siguiente, por favor. Ahí está. Se supone cuando hay ese esquema anterior que no hay cáncer, prácticamente pasan las moléculas representadas aquí por las esferas azules, las proteínas, ¿sí? Proteínas van a cargar con 4 moléculas y las otras son libres. Entonces, va a haber más moléculas azules libres que las que están unidas a proteínas. Pero, ¿qué pasa cuando hay un foco de cáncer? Siguiente. Vean ustedes, cuando existe un foco de cáncer, ¿qué les comenté con una célula cancerígena? Es una célula que se vuelve loca, una célula que se está dividiendo aceleradamente y se divide y se divide y se divide. Y lo único que necesita para dividirse, pues es energía, es alimento. Y esa célula cancerígena que está en su etapa de hiperdivisión va a comenzar a consumir las moléculas del antígeno prostático específico producidas por sus compañeras vecinas que están normales, que no están alocadas dividiéndose. Entonces, las moléculas que van a pasar a la sangre van a ser menos y todas van a alcanzar camión de volteo. Todas van a alcanzar camión para su transporte. Por lo tanto, van a haber muy pocas moléculas
libres cuando existe un foco de cáncer. Por lo tanto, ¿cuándo va a cobrar importancia esto? Que no es fácil de explicar, pero trato de hacérselo todo con esquemas. Siguiente. Si yo tengo un paciente y le pongo dos ejemplos, un ejemplo con dos pacientes. Vemos del lado izquierdo un paciente, no, del lado derecho primero, para que no confunda yo. Vean ustedes cómo este paciente del lado derecho tiene un AP de 6.6, un antígeno prostático específico total, pero tiene una fracción libre de 2.2. ¿Cuánto corresponde de 2.2 para 6.6? Exactamente al 33%. Ese paciente, en el esquema central, ustedes pueden apreciar que si está en el 33%, va a tener muy pocas probabilidades de tener cáncer. Segundo paciente, el mismo nivel de antígeno 6.6, pero ojo, una fracción libre de 0.66. ¿A cuánto corresponde? Única y exclusivamente al 10%. Volteamos a ver el esquema central y vemos qué pasa. Que entonces ese paciente que tiene solamente 10%, tiene muy poquitas moléculas de fracción libres, va a tener una altísima probabilidad de tener cáncer. Entonces, cualquiera de nosotros, mi paciente masculino, 60 años, antecedentes, dieta, nódulo, antígeno elevado total y fracción libre baja, casi tengo mi diagnóstico, ¿eh? Casi tengo mi diagnóstico en la mano. Siguiente. Tercera herramienta. La tercera herramienta es prácticamente una hermosura. Cuando yo tengo a la mano la posibilidad de mandar a mi paciente a hacer un estudio de imagen, estudio inocuo, que no le va a causar ningún daño, que va a tener la oportunidad del enfermo de brindarme imágenes fidedignas de la intimidad de la próstata. Cuidado. Siguiente. Una gran cantidad de pacientes como los que les comenté que no quieren que se les toque, ni se les haga tacto, ni que se les haga absolutamente nada, sino solamente que nosotros le hagamos al mago interpretando el antígeno prostático específico, pues no va a ser posible establecer una buena relación de excelencia como debemos de buscarla con todos nuestros enfermos y tendremos que tener la oportunidad de convencer al paciente de la necesidad que tiene de que hagamos nosotros nuestro trabajo. No lo que él quiera, sino que yo, médico, haga mi trabajo para poder ofrecerle a él un diagnóstico de certeza. Y es donde tenemos que echar mano de esta tercera herramienta maravillosa, siguiente, que es el ultrasonido. No, la anterior, por favor. Vean ustedes la anterior, lo que podemos hacer. Y por eso encimé el esquema, ese primario que les puse, donde está la zona periférica perfectamente a la vista en un ultrasonido transrectal. Ojo, ultrasonido transrectal, no vésico prostático, que es el que el paciente quiere que se le haga. ¿Por qué? Vamos a ver los beneficios. Siguiente. Ahí están diferentes pacientes, diferentes crecimientos prostáticos. Y la zona periférica va a ser muy característica en las imágenes de nuestro ultrasonido. Va a tener forma de bigotes. Vean ustedes cómo en este lado derecho podemos ver la zona periférica con un gris distinto de la zona transicional. En esa zona que parecen unos bigotes o una canoa de indio egipcia, es a donde nosotros tenemos que centrar nuestros ojos. Es ahí donde yo voy a tratar de confirmar mi diagnóstico. Siguiente, ¿qué es lo que busco en esa zona? Muy fácil. Zona periférica, la lesión es hipoecoica
y de bordes asimétricos. Siempre lo voy a preconizar. El cáncer no es bolita. El cáncer no tiene bordes definidos. Por eso el nombre cáncer, como cangrejo. Sus bordes son totalmente indefinidos. Siguiente. Y así, con esta tercera herramienta, siguiente, voy a tener la oportunidad de poder diagnosticar mi problema. Vean ustedes, zona periférica, imagen hipoecoica, asimétrica de borde. Siguiente, periférica, asimétrica, hipoecoica. Siguiente, periférica, hipoecoica, asimétrica. Grabemos eso en la mente. Grabemos eso en la mente. Siguiente, siguiente, por favor. Siguiente. Vean ustedes cómo es repetible 100% y estoy ya feliz. Tres, tres herramientas que las he utilizado al máximo. Y yo soy el médico que diagnostiqué a ese masculino 60 años, antecedentes hereditarios, la dieta, nódulo antígeno por arriba de 4, fracción libre baja y una lesión hipoecoica en la zona periférica y de bordes irregulares. Ahí está mi secreto de entre ser un excelente médico o convertirme en un médico legista, donde veo a mi paciente única y exclusivamente de lejitos y no busco, no indago, no pregunto y nunca voy a poder ofrecer un diagnóstico certero si no cumplo con las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Hacer una historia clínica totalmente natural, excelente. Siguiente. Una vez que ya tenemos las imágenes, ya tengo mi diagnóstico en la mano siguiente, lo que sigue es única y exclusivamente confirmar mi diagnóstico siguiente. Siguiente. Vean ustedes cómo ya una vez, entonces sí, puedo mandar yo, médico de primer contacto a mi enfermo, con un especialista. ¿Para qué? Para que se le hagan los estudios para poder confirmar el diagnóstico desde el punto de vista histopatológico e iniciemos la cadena de opciones terapéuticas que entre más oportuno pueda yo diagnosticar mi tumor, más posibilidades voy a tener de poder ofrecerle a mi paciente una diversidad de opciones que existen hoy para el cáncer de próstata de la mejor manera. Siguiente, por favor. Normalmente, siguiente, hacemos los esquemas de toma de muestras de biopsia, se hacen con anestesia local regularmente. Siguiente. Obtenemos 12 muestras. Esto regularmente los estamos haciendo tanto los especialistas urólogos en las instituciones de salud o bien en los gabinetes de imagen, en donde también pueden ser sometidos los pacientes a esta. Ahí está este esquema que es el que regularmente yo utilizo y el que solicito para que se me hagan 6 muestras de un lado, 6 muestras aleatorizadas de otro y ahí voy a tener prácticamente el diagnóstico de mi tumor. Entonces, prácticamente nosotros vamos a tener la oportunidad de tener el diagnóstico oportuno de esta enfermedad si cumplo con las características de una herramienta que es mi eje profesional, la historia clínica de mi enfermo, cada uno de aquellos que se presenten dentro de mi consultorio. Siguiente. Una vez que ya tengo el diagnóstico, vamos a seguir, por favor, por el tiempo. Sigo, la preparación. Ahí están las muestras, miren. Ahí están las muestras. Y prácticamente, como les dije, 98% va a corresponder a lo que es el adenocarcinoma de próstata. El adenocarcinoma de próstata que
En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo la estructura del acino prostático aún no se pierde. Se ve el acino. Sí, las células tienen los cambios propios de una célula cancerígena, pero la estructura del acino persiste. Siguiente. No todo el tiempo vamos entonces a ver este tipo de estructura. Siguiente. Y en la medida que nosotros tengamos menor similitud al acino prostático, se va obteniendo una escala que el patólogo nos dice que es una escala que va del 1 al 5. Entre más definido esté el acino, va a ser 1, pero aquellos que han perdido totalmente la histología propia de un esqueleto prostático, prácticamente va a ser la máxima categoría con 5. Pero esto yo considero que es prácticamente ya pasar a lo que es la confirmación diagnóstica y es hasta donde nosotros debemos de quedar. Creo que con esta información que les estoy yo brindando en este momento, nosotros nos podemos sentir muy felices cuando tengamos la oportunidad de cada vez más varones de 45 años a 50 años que se presenten a nuestro consultorio. No olvidemos que esta patología neoplásica va a producir un alto índice de mortalidad en los varones. Seamos, seamos quienes ayudemos a nuestra población masculina a transformar esos números de que en los países latinos 70% de los diagnósticos de primera ocasión por cáncer de próstata se encuentran en etapa avanzada. Y revirtamos a que sea el 70% de los diagnósticos que nosotros hagamos sean los de la gran mayoría en etapa confinada única y exclusivamente al órgano. Una vez que yo tengo el diagnóstico del cáncer de próstata confirmado por vía histopatológica, voy a tener que mandar a ese paciente a mandar estudios de extensión. Nosotros los especialistas, cuando nos enfrentamos a este diagnóstico que nos envían en primera ocasión ustedes, nos sentimos muy orgullosos, ¿eh? De ver la preparación, la población médica que tienen esa preparación, que piensan en esta enfermedad y que finalmente están ayudando al enfermo. Si yo recibo un paciente, prontamente le podremos mandar a hacer los estudios de extensión que consisten en una tomografía, en un PET-CT, en estudios de extensión. ¿Para qué? Para poder clasificar a mi enfermo en las etapas propias. Para no llenarles la cabeza de humo, les voy a comentar simplemente tres grupos. Aquel grupo de pacientes que se encuentran con el cáncer única y exclusivamente dentro de la próstata, única y exclusivamente aquí. Si ustedes lo logran, nosotros lo vamos a lograr como especialistas. Grupo 2, aquellos que tienen en la próstata, pero ya tienen a su alrededor cáncer. Y llámese que tienen problemas en las vesículas, en los conductos, en la vejiga, en sus órganos vecinos, o bien pueden tener infiltración de los ganglios que se encuentran alrededor de nuestra próstata. Y el grupo 3, aquellos que tienen en próstata, que tienen alrededor, pero por desafortuna ya tienen metástasis. Y las metástasis son algo extraordinariamente terrible. Yo, Hugo Manzanilla, no dejo de sorprenderme cuando tengo frente a mí a un enfermo en etapa terminal del cáncer de próstata. No se los deseo a nadie. Las metástasis en el cáncer de próstata, el primer sistema que ataca es el sistema óseo. Y el sistema óseo es terrible cuando el paciente no puede estar acostado, sentado, parado, de lado, de cabeza, como esté. Viven en un grito de dolor por la infiltración en todo el esqueleto de su cuerpo. Entonces,
Estimados colegas, compañeras, compañeros, amigos, hermanos, hermanas, por favor, seamos los líderes de la detección oportuna de cáncer de próstata. Seamos nosotros quienes realmente pongamos la pauta para que esto suceda. Sí puede suceder, no es cosa del otro mundo, pero solamente trabajando unidos y en mancomunados es como nosotros vamos a poder lograr este objetivo.